buenos días a todos a esta jornada tan especial. Saludamos a todos los que se han conectado de diferentes latitudes en Panamá, países de Latinoamérica y Europa. Gracias por su receptividad y interés en la información que hoy les vamos a compartir. Nos sentimos muy contentos de poder darles esto en primera mano a ustedes. Gracias a todo nuestro equipo de producción que está ahí atrás. Estamos transmitiendo en streaming a través de nuestro canal de YouTube y live a través de nuestras redes sociales. Hoy celebramos 24 años de Stratego. Los que están aquí, está mi amigo Nito, Carlos, que han estado con nosotros desde los principios, desde RPC. Hoy cumplimos ya 24 años. Y empresa que tengo pues el honor de liderar desde el año 2014, de la cual me enorgullece ser parte. Aquí con todo el equipo que me acompaña hoy. Y con ese motivo, en esta ocasión, les traemos para ustedes en primicia los resultados del Rep Coordinations LATAM 2022. Un estudio realizado por nuestros aliados de Reputation Lab. Para dar inicio a la presentación, permítame presentarles a mi socio y amigo Fernando Prado Albuín, cofundador y director de Reputation Lab, empresa especializada en medición y asesoría de reputación corporativa. Fernando cuenta con una amplia trayectoria profesional, abarca las áreas de planificación estratégica, publicidad y consultoría que le han validado el reconocimiento a nivel internacional. Además, especialista en gestión de marca y reputación y uno de los creadores de la metodología de referencia para la evaluación y gestión estratégica de la reputación corporativa a escala internacional. Hoy en día está con nosotros en Panamá. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Monique. Es un auténtico placer estar aquí. Ante todo, quiero agradecer a Stratego por haber organizado este evento, a la persona de Monique. También quiero hacer algún otro agradecimiento. Quiero agradecer a Corporate Excellence, el principal think tank en materia de reputación y otros activos intangibles en habla hispana, que ha colaborado a difundir este evento. Y por otro lado también quería agradecer a Empresability, el movimiento iberoamericano de responsabilidad social, que también nos lo está compartiendo a través de sus redes y están muchos de ellos presentes ahora mismo online. Pues muchas gracias a todos vosotros. Bueno, en el día de hoy lo que necesito es el pasador de diapositivas. Gracias. En el día de hoy, en la próxima media hora, voy a hacer un breve resumen de lo que, muchas gracias, de lo que es el estudio Rep Coordinations 2022 para América Latina. Vamos a analizar las percepciones del público general, de la opinión pública a escala global sobre los países de la región y ver cómo eso influye en sus comportamientos, sus actitudes y finalmente la economía de los países de nuestra región. En la próxima, media hora, voy a empezar por hablar del concepto de reputación y de cómo afecta a los países, la economía de la reputación que decimos. Después plantearé un poco la metodología del estudio, qué es lo que hemos hecho. Como decía, es un macroestudio a nivel global del que vamos en el día de hoy a extractar la parte más relevante para los países de América Latina y después vamos a entrar específicamente en algunos ejemplos. En el estudio hemos medido 20 países de la región, pero vamos a escoger algunos casos para dar algunos titulares sobre ellos, sabiendo que hemos hecho el análisis de todos, o sea, tenemos mucha más información, mucho más cortada en geografías, en temas concretos, pero ya digo, hoy vamos a hacer un breve resumen y luego estaremos encantados de contestar preguntas y entrar en el detalle, porque claro, muchos de los que están presentes desde los distintos países querrán hacer preguntas más específicas. Después, dentro de esta parte de mi presentación, voy a hablar de algunos temas que son especialmente relevantes en el momento presente para construir reputación. Las expectativas de la opinión pública mundial han evolucionado y hay temas pues que han ganado pues mucho peso a la hora de construir reputación. En concreto, vamos a entrar en uno de los temas que más preocupa a la población hoy día, que es la emergencia climática. Y para ello vamos a contar con un invitado especial que nos va a dar algunos detalles sobre la realidad y después yo les hablaré cuál es la percepción de los países en la lucha contra el cambio climático y cómo puede comparar esa realidad
que nos va a contar nuestro invitado con su percepción. Bueno, para empezar, quiero entrar por hablar del concepto de reputación en sí mismo. Desde hace ya muchos años, en el mundo empresarial, las compañías, las corporaciones han interiorizado la importancia de la gestión de la reputación corporativa, porque saben que tiene un impacto directo en su negocio. ¿Qué es la reputación? Cuando hablamos de reputación corporativa, hablamos de un concepto emocional. La reputación son los sentimientos generados a partir de las percepciones, juicios y valoraciones de los grupos de interés sobre una empresa, una organización, pero también sobre un país o sobre una persona. Eso es la reputación. Estamos hablando de algo emocional, sentimientos. Lo que pasa es que esos sentimientos se pueden explicar con variables racionales. Variables racionales que pueden depender, cuando estamos hablando de una empresa, de temas como la calidad de sus productos, la ética, tener líderes respetados, su inversión social. Cuando hablamos de un país, estaremos hablando de elementos sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? ¿Por qué es importante la reputación? Pues es importante porque esos sentimientos, esas percepciones, juicios, valoraciones, tienen un impacto directo en actitudes y comportamientos de los públicos, de los grupos de interés. Cuando estamos hablando de la reputación de las compañías, decimos que vivimos en la economía de la reputación, y esas percepciones impactan en actitudes y comportamientos como puede ser la intención de comprar, la intención de recomendar, de solicitar empleo, de invertir, de concedernos el beneficio de la duda si tenemos una crisis, lo que impacta directamente en su negocio. La reputación se construye por 3 vías fundamentalmente en el mundo de las empresas. La experiencia personal, hacer bien nuestro trabajo, la relación que tenemos con cada uno de los grupos de interés, con los clientes, con los empleados, con los líderes de opinión. Luego la propia comunicación de la empresa, lo que la empresa hace y dice, y por último lo que otros dicen de nosotros. Tradicionalmente eran los medios de comunicación, hoy todos somos un medio, cuando hacemos un comentario en una red social, cuando escribimos un tuit, el boca a oreja que finalmente también influye. Bueno, eso es en el mundo de las empresas, y esto está tan interiorizado que las empresas, cada vez más las grandes empresas, tienen sus KPI, sus indicadores en sus cuadros de mando para gestionar la reputación y sus modelos de gestión. Por ejemplo, en Reputation Lab tenemos nuestro modelo RepCore, que lo hemos desarrollado para empresas, donde explicamos esa reputación, esa admiración, respeto y confianza, con variables dirigidas a la gestión empresarial. Esto se puede hacer cuando trabajamos para un país, cuando hablamos de un país, pues exactamente igual. Cuando pensamos en la reputación de una nación, tenemos, de la misma manera que con la reputación de las compañías, funciona la economía de la reputación, partiendo de la experiencia personal, de la propia comunicación del país y de lo que otros dicen de él, se construyen las percepciones. En el caso de los países tenemos que añadir un cuarto elemento que no añadíamos en las empresas, que son los estereotipos generalmente aceptados en el imaginario colectivo. Porque a través de la historia, a través de muchos elementos, se van construyendo determinadas percepciones preconcebidas que a veces no corresponden con la realidad, pero que afectan mucho en nuestra interpretación. Hay países con estereotipos muy marcados, otros menos, que influyen finalmente en su reputación. Podríamos hablar de ejemplos. En el caso de Latinoamérica, un ejemplo muy típico es Colombia, que es un país que Hollywood ha hecho quizás mucho daño a su reputación con muchos ejemplos de no precisamente positivos, ¿no? Esos estereotipos muchas veces los distintos países tienen que luchar contra ellos, otras veces les favorecen. Al final se construye la reputación, que es admiración, respeto y confianza, exactamente igual que para una empresa, y esto impacta en comportamientos de apoyo. En este caso hablamos de intención de visitar el país, de comprar productos procedentes del país, de invertir en el país, de ir a estudiar, de captar talento procedente del país. Hay muchísimos comportamientos del público internacional, dependiendo del grupo al que nos dirijamos, que al final van a impactar económicamente en el país. Vamos a ver los datos en breve. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Decía que en el mundo empresarial hay ya herramientas consolidadas de gestión donde se incluyen KPIs en los cuadros de mando integral, o sea, Key Performance Indicators en los cuadros de mando integral para la gestión
de esas compañías. ¿Podemos hacer algo parecido con los países? Pues eso es lo que hemos hecho. Si lo primero, de darles una idea de la ficha técnica del estudio que les estamos presentando. Es un estudio global, es un macroestudio global. Hemos hecho campo pues, en nada menos que 27 países, hemos entrevistado a más de 37.000 personas y hemos hecho un análisis de 72 naciones. Los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, que es con lo que hemos presentado hace unos meses el ranking global, y después hemos hecho un foco en Latinoamérica. Dentro de esos 60 países con mayor Producto Interior Bruto hay 8 latinoamericanos, hemos añadido los otros 12 hasta llegar a los 20 principales, que es sobre lo que vamos a basar la presentación de hoy. Dentro de todos esos países donde hemos hecho campo, para nuestro estudio internacional nos hemos quedado con la base de los países más industrializados, el G7, que es, digamos, países pues emisores de turismo, emisores de inversión, que nos parecía pues el marco relevante. Pero vamos a hacer alguna comparación con otros mercados interesantes, como puede ser China o incluso Rusia, en un momento como el actual, en que es el país con peor reputación de nuestro estudio, evidentemente, en la situación actual, pero es curioso ver que sus percepciones son distintas a las que tienen otros países. Bueno, ¿cómo desarrollamos, cómo aplicamos la filosofía del RepCore cuando vamos a países? Pues vamos a hacerlo exactamente igual que las empresas. La reputación es un concepto emocional, decíamos que es admiración, respeto, confianza. Eso lo medimos con un indicador emocional que le llamamos el RepScore. Pero ese indicador nos dice si un país lo admiramos mucho o poco, nos da, digamos, el concurso de belleza. Pero para poder explicar, para poder trabajar, necesitamos las variables racionales que expliquen ese concepto emocional. Para explicar las variables racionales, para explicar la reputación de un país, hemos utilizado 22 variables racionales que se han distribuido con el modelo matemático que desarrollamos en 5 dimensiones. Una dimensión de ética y responsabilidad, donde entran variables como la ética, transparencia, ausencia de corrupción, el gestionar eficientemente los recursos públicos, elementos como cuidado del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático, de la que vamos a hablar más en detalle hoy. Bueno, distintas variables que tienen que ver con ese comportamiento ético. Por otro lado, tenemos la calidad institucional, el hecho de tener instituciones sólidas, de ser un país que tiene, digamos, una estructura de instituciones, de elementos, digamos, que le permiten pues tener una democracia sólida, ¿no? Ahí tenemos, pues ya digo, una pluralidad de variables que incluyen pues distintos elementos relacionados, ya digo, con la calidad institucional. Por otro lado, tenemos una dimensión de calidad de vida. El entorno turístico de un país también influye mucho en su reputación y cómo se percibe que se vive en el país. Aquí tenemos elementos como el entorno natural, las posibilidades de ocio, cultura, gastronomía. Tenemos elementos que tienen que ver con la propia seguridad física en el país. Tenemos elementos que influyen de alguna manera en esa intención de visitarlo, de vivir allí. Pero también tenemos que incluir variables económicas y por eso tenemos una dimensión de nivel de desarrollo donde entran temas tales como marcas y empresas importantes dentro del país, la calidad de los productos y servicios, si está tecnológicamente avanzado. Este año hemos incluido un tema curioso, pero que marca a veces el posicionamiento de algunos países, como el éxito deportivo, ¿no? Todo esto en el fondo tiene que ver, o sea, también hemos incluido elementos sobre otras variables, otras realidades que influyen en esa percepción. Y por último, nos sale una dimensión de factor humano, donde entra el sistema educativo, si la gente es amable y simpática o si es educada y confiable. Tenemos ahí pues un poco en base a estas 22 variables podemos explicar muy bien, y cuando digo muy bien, digo si hay aquí algún estadístico con un ajuste excelente de más de 0,8 en lo que es el análisis, podemos explicar muy bien ese concepto emocional. O sea, somos capaces de determinar con variables racionales sobre las que se puede
dentro de la acción de comunicación, la acción de gobierno de los distintos países de las que se puede incidir, tenemos una explicación muy buena, que además nos dice cuáles de estas variables son más importantes y cuáles son menos importantes en el momento actual, o sea, cuáles de alguna manera reflejan más las expectativas de la opinión pública. ¿Por qué es importante la reputación de un país? Pues exactamente igual que es importante la reputación de una empresa, porque incide en actitudes y comportamientos. En el cuadro que les estoy mostrando, les muestro las correlaciones de los distintos indicadores de actitud en cuanto a apoyo al país en relación al indicador emocional de reputación, admiración, respeto y confianza, RepScore. Podemos ver que la correlación con la intención de comprar productos, de vivir en el país, de visitarlo, de organizar o asistir a un evento, de estudiar en el país, de trabajar en el país o de invertir en el país son correlaciones muy altas. En la medida que sube la reputación, sube los comportamientos de apoyo, sube el apoyo. Y esto incide en la economía de los países. Esto crea valor. ¿Podemos demostrar que esto crea valor? Lo podemos hacer y lo hemos hecho. El análisis que hemos utilizado ha sido, pues en concreto hemos tomado dos variables, una la llegada de turistas en valor, en millones de dólares, y por otro lado la inversión extranjera directa. Y podemos ver que si analizamos las series de datos oficiales de inversión extranjera directa de distintos países y los datos de llegadas de turistas, pues comparándolos con los datos de reputación, podemos demostrar que en media aumentar un punto en el indicador de reputación significa aumentar 4,6% en la llegada de turistas. Aumentar un punto en el indicador de reputación implica 1,7% de incremento en la inversión extranjera directa. O sea, vamos a ver, si alguien tiene alguna duda de la rentabilidad de la inversión en marca país, pues que se le quiten, porque realmente hay una realidad clara de que en la medida en que un país es mejor percibido, construye valor, y construye valor a través de los comportamientos de apoyo. Al final hay alguien que quiere venir, o sea, va a ser mucho más fácil que captemos a un turista que admira a un país que a uno que no, que lo rechaza, porque es lógico, queremos ir a visitar aquellos países que admiramos, queremos comprar productos de esos países, queremos invertir. O sea, yo no me voy a comprar una casa en un país que no admiro. Eso es un poco la situación, y esto es, al final, los datos pues nos lo demuestran. Bueno, dicho esto, y si esto me deja, paso a dar algunos datos del estudio. Cuando hacemos el modelo para explicar en base a los datos del estudio qué es más importante, bueno, tenemos una pluralidad de atributos que, decía, están agrupados en 5 dimensiones. La dimensión que este año 2022 ha salido como más relevante para las expectativas de la opinión pública mundial es ética y responsabilidad. O sea, el hecho de que un país sea ético, que no haya corrupción, que sea un país pues que cuida el medio ambiente, que sea un país que no grava con excesivos impuestos a sus ciudadanos, que sea un país que, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables que nos dice que hace un uso eficiente de los recursos públicos. Eso es la dimensión que este año pesa más, pero pesa muy parecido que otras dimensiones, como por ejemplo el nivel de desarrollo, el ser un país avanzado, o la calidad institucional y la calidad de vida. Vemos que de alguna manera se reparte todo, y en último lugar saldría el factor humano, pero es que hay menos atributos en esa dimensión, también hay que decirlo. Cuando vemos el orden, como decía, el ajuste del modelo es muy alto, con lo cual estos son datos muy interesantes porque nos permiten establecer cuáles deberían de ser las prioridades a la hora de gestionar. Pues vemos que oferta de ocio, cultura y gastronomía es el atributo que sale con mayor importancia a la hora de construir la reputación de un país, un atributo que tiene mucho que ver con ese entorno de calidad de vida, que tiene que ver con ese atractivo turístico, pero el segundo más importante es gobierno e instituciones eficaces, que es un atributo de la dimensión de calidad institucional, y el tercero es seguridad, es ser un país seguro. Y curiosamente, y esto es algo tendencial, en estos momentos resulta que las expectativas de la población mundial
la lucha contra el cambio climático es el cuarto atributo con más relevancia. Esto quiere decir que aquellos países que se están percibiendo como que están preocupándose por ese problema que tenemos como humanidad, resulta que están teniendo premio en reputación. Y como decíamos antes, la reputación impacta en actitudes y comportamientos. Vemos también gestión eficiente de recursos públicos con fiscalidad aceptable, entorno natural atractivo, calidad del sistema educativo, protección del medio ambiente. Bueno, todos los atributos tienen un peso relevante, no hay ninguno sin peso, pero vemos que no todos son igual de importantes. ¿Y se puede mover? Bueno, pues voy a darle resultados. ¿Y qué países son más admirados? ¿Qué países tienen mejor reputación? Como decía, esto es un estudio global. A nivel general, antes de entrar en Latinoamérica, decirles que en ese entorno de los países más industrializados, los países que tienen los indicadores más altos de reputación, y no nos extraña porque suelen ser democracias plenas, con nivel de desarrollo alto, con economías fuertes y estilos de vida pues muy positivos, pues tenemos Canadá, Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia como los 5 países con mejor reputación. Si tomamos los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, pues bueno, pueden ver que estos son los 60 países. El último en el indicador de reputación en la situación actual es Rusia, con la invasión de Ucrania, pues ha jugado en la percepción internacional en su contra de una manera muy clara. Y si dentro de estos 60 países subrayamos los latinoamericanos que tenemos dentro de ese ranking global, vemos que, como les decía, son 8. La primera conclusión es que están más hacia la derecha que hacia la izquierda. No estamos con indicadores altos de reputación. Vemos que de esos 8 que entran dentro, digamos, de los 60 países con mayor PIB, Perú sería el que tendría el indicador más alto, en la posición 28, es el único que está por encima de la media, pero en general los indicadores de reputación de los países latinoamericanos no son altos, no es una buena noticia por ahora. Vamos a hacer un poco más de foco. Como les decía, en este estudio hemos analizado 70 países, los 60 con mayor Producto Interior Bruto, y hemos añadido otros 12 más para tener el foco de Latinoamérica. ¿Qué países tienen el indicador más alto de reputación? Bueno, pues el país latinoamericano con mejor reputación es Costa Rica. Costa Rica tiene un indicador, pero vemos que está en el nivel moderado. Si se fijan, que no lo dije antes, la rayita de los colores, en Reputation Lab tenemos una escala normativa que pasa de tener una reputación pobre, que lo subrayamos en rojo, una reputación débil en naranja, moderada en amarillo, fuerte en verde y excelente en verde oscuro. Volviendo a la slide anterior, veíamos que hay 21 países entre los 60 con mayor Producto Interior Bruto que tienen una reputación fuerte. No hay ninguno que llegue que están cerquita, Canadá y Suiza, del excelente, pero no llegan. De los países latinoamericanos no hay ninguno con un indicador de reputación fuerte. El que lo tiene más alto y se acerca más es Costa Rica. Y luego hay una mitad de países con indicador de reputación moderada y la otra mitad, o un poco menos de la mitad, con reputación débil. Esto es un primer problema, ¿no? Un primer problema a tener en cuenta. Bueno, simplemente por dejarles un momento el ranking, Costa Rica, Perú, Argentina, Puerto Rico y Paraguay son los 5 primeros en el indicador de reputación. Vemos que Panamá está en la media, estamos hoy aquí en la ciudad de Panamá, está digamos que más o menos en justo unas décimas por encima de la media latinoamericana, y al final en el ranking se queda en la posición 11. O sea que básicamente tiene la percepción de la región. Si comparamos esa media latinoamericana con la media de los 60 países con mayor Producto Interior Bruto, vemos que hay aproximadamente 4 puntos de diferencia. Esa es, digamos, el reto reputacional que tiene la región. En general, la media del estudio es 50 puntos, la media latinoamericana es 46, nos dice de alguna manera, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes del impacto
importante que tiene la reputación de los países en sus economías a través de la llegada de turistas, de la inversión extranjera directa y las exportaciones, pues sin duda mejorar o por lo menos llegar a esa media internacional tendría un impacto muy grande en la economía de la región. Una conclusión interesante es que la reputación no equivale a la notoriedad, al ser conocido. Si nosotros comparamos los indicadores de reputación con el grado de familiaridad, cómo de conocidos son los países, vemos que los más conocidos, en este caso Brasil y México, no son los que tienen los indicadores de reputación más altos, lo tienen en la media de la región. El indicador más alto lo tiene Costa Rica, que tiene un nivel de familiaridad más bajo. Hay otros países como Puerto Rico o como Paraguay que tienen indicadores más altos de reputación y más bajos de familiaridad. Esto nos dice que puede ser que un país sea mejor percibido entre aquellas personas que lo conocen, aunque sean menos las personas que conocen ese país. Otro siguiente dato muy interesante, si soy capaz de mover para atrás, otro siguiente dato muy interesante es la importancia de la geopolítica en la reputación de países. Todo el foco de esta presentación la estoy haciendo sobre los países más industrializados, o sea, lo que opinan los habitantes de los países del G7. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, no sé si me estoy dejando alguno, y lo que opinan los habitantes del G7 es distinto de lo que opinan los habitantes de otros entornos geográficos y con situaciones políticas muy distintas, ¿no? Y aquí hemos hecho la comparación de los 20 países de América Latina, cómo son percibidos en Rusia y cómo son percibidos en China. Y curiosamente, el país latinoamericano mejor percibido en Rusia es Cuba, que tiene un indicador de reputación débil en el G7. Y el país latinoamericano mejor percibido en China es Nicaragua, que es el último en el indicador de reputación en el G7. Son datos curiosos, pero está claro que la involucración de China como gran inversor en la región cada vez es más importante y las relaciones comerciales son cada vez más importantes. Otro dato interesantísimo como conclusión de este estudio es que en media, de la misma manera que hemos visto que la reputación de los países latinoamericanos está por debajo, 4 puntos por debajo de la media de los países con mayor Producto Interior Bruto dentro del entorno del G7, en China está por encima, ligeramente por encima. Quiere decir que esa relación con China ha hecho que haya una mejor percepción del público general chino sobre Latinoamérica que la que tiene sobre otros países. También hay que decir que en general las potencias occidentales tienen muy mala percepción por parte del público chino y eso también influye porque tira las medias hacia abajo. Pero bueno, interesante dato, ¿no? Que la geopolítica tiene un impacto relevante en la reputación y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es, entrando ya en los temas racionales, la percepción de América Latina? Bueno, lo primero que también, otro tema que también es interesante mencionar sobre los datos que hemos visto es que hay poca dispersión en lo que es la valoración de los distintos países latinoamericanos. Es decir, desde el primero hasta el último no hay tanta diferencia en los indicadores de reputación y en las percepciones de las variables racionales hay ciertas similitudes, con diferencias entre países, pero lo que podemos ver o lo que podemos concluir es que hay como una especie de estereotipo latinoamericano que se le asigna a todos los países de la región, aunque sean muy distintos, en el entorno de países lejanos, pero que son los países que al final tienen el dinero para invertir, son emisores de turistas, etc. Y lo que vemos es que eso da una idea de que hay una necesidad de diferenciación de los países, o sea que la percepción es muy común. ¿Y cómo es esa percepción común? ¿Cómo es ese estereotipo latinoamericano entre los habitantes de los países occidentales? Pues lo vemos aquí. Cuando analizamos las 22 variables del modelo Repcore Nations, vemos que en todas ellas la media de los países de la región está por debajo de la media de los países con mayor Producto Interior Bruto, pero no de la misma manera. Digamos que las mayores fortalezas relativas, o sea, donde estamos más cerca de esa media, es entorno natural atractivo, éxito deportivo, que
se percibe en algunos países esos triunfos internacionales, gente amable y simpática, oferta de ocio, cultura y gastronomía, protección del medio ambiente, son, digamos, aquellas variables. Podemos hablar de variables blandas o variables que tienen que ver con calidad de vida, con ser un buen entorno turístico, que tienen una mejor percepción. Por otro lado, ¿dónde están las mayores debilidades de la región? Tecnológicamente avanzado, no se percibe el avance tecnológico, calidad del sistema educativo, gente educada y confiable, ser países seguros, un entorno favorable para desarrollar negocios, ética, transparencia, ausencia de corrupción. Esas son las variables, digamos, que perfilan ese estereotipo latinoamericano, o sea, más agradable para visitar, amable, entorno natural atractivo, pero en los temas institucionales, de nivel de desarrollo o de ética, pues con una percepción más baja. Bueno, luchar contra este estereotipo es un reto, porque la realidad de los distintos países de la región es distinta y desde luego que mejorar estas percepciones ayudaría a la economía local. A ver si soy capaz de mover de slide. Me está costando. Ahora sí. Pero cuando me paso dos. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis cuando trabajamos para desarrollar planes de gestión de reputación con una empresa o con un país? Pues poniendo en comparación la importancia de las variables con el desempeño que tenemos en cada una de ellas. En este cuadro tenemos la diferencia de cada una de esos 22 atributos en la media de Latinoamérica en relación a la media internacional, a la media de los países con mayor Producto Interior Bruto. Eso es el eje horizontal, por eso está todo hacia la izquierda, porque no hay ningún atributo que estemos por encima. Y luego en el eje vertical está la importancia de cada variable, donde vemos, por ejemplo, que hay debilidades en atributos que son muy importantes, como por ejemplo seguridad o gobierno e instituciones eficaces, que son atributos que tienen mucho peso y que están bastante a la izquierda. Vemos claramente los que más a la izquierda están es calidad en el sistema educativo y tecnológicamente avanzado, pero quizás son importantes, pero no tanto como estos que decíamos. O por ejemplo podemos ver que éxito deportivo o gente amable y simpática son de los que tenemos más a la derecha, pero tienen menos peso a la hora de construir reputación. Entonces nos podrían ayudar, pero como pesan menos, pues a lo mejor no es la mayor prioridad a la hora de intentar construir o mejorar, ¿no? Tenemos elementos, como ya digo, seguridad, gobierno e instituciones eficaces, gestión eficiente de recursos públicos o lucha contra el cambio climático, donde tenemos un peso mayor y se puede construir más, como la oferta de ocio, cultura y gastronomía, que quizás sería el atributo con importancia donde la región sale mejor. Bueno, voy a poner ahora esto en general en cuanto a poner la imagen de lo que sería la región. Voy a sacar ahora algunos ejemplos de países concretos para que vean que no todos los países de la región tienen las mismas percepciones. Y como no, pues voy a empezar por Costa Rica, que es el país que ha salido el número 1 de este ranking, el país con mejor reputación en el entorno de América Latina. ¿Y cómo ha construido su reputación Costa Rica? Bueno, lo primero que vemos es que está en general por encima de la media latinoamericana. Esto es la comparación con la media de los 20 países de Latinoamérica en todos los atributos, salvo en éxito deportivo, que está en la media. O sea, cuando ponemos las diferencias en verde significa que son positivas y estadísticamente significativas, cuando las ponemos en rojo significa que son negativas y estadísticamente significativas, y cuando las ponemos en gris significa que no hay una diferencia, o sea, que entra dentro de lo que puede ser el error del estudio. Como vemos, ser un país seguro, que protege el medio ambiente, ético, transparente, sin corrupción, con un estilo de vida atractiva, que lucha contra el cambio climático, gobierno e instituciones eficaces, es lo que más diferencia a Costa Rica del resto de Latinoamérica. Lo que menos, éxito deportivo, legado cultural, marcas y empresas conocidas. Como vemos, Costa Rica construye su reputación a través de la sostenibilidad, tiene claramente ese posicionamiento y esa percepción, el entorno natural, ser un país seguro, la institucionalidad, el tener instituciones sólidas. Ahí vemos una diferencia con el resto de la región, que es lo que le confiere esa buena reputación. Si seguimos otros ejemplos, pues como no, hoy tenía que poner el ejemplo de Panamá. Estamos aquí. ¿Qué le pasa a Panamá? Panamá
es el país medio de la región. Si nos fijamos, no hay verdes y rojos. Bueno, quizás un pequeño rojo en éxito deportivo. No hemos conseguido ir al Mundial y eso yo creo que puede haberse notado, ¿no? Pero bueno, en general lo que vemos es que está en la media de la región. De manera, si queremos decir direccional, podemos decir que las ventajas relativas que tiene Panamá en cuanto a la media regional es ser un entorno favorable para los negocios, tener gobierno e instituciones eficaces, la institucionalidad en relación estamos comparando con el resto de la región. Gestión eficiente de los recursos públicos sin aplicar impuestos excesivos, la percepción que tiene el país, ser un país tecnológicamente avanzado en relación con el resto de la región, o el bienestar social. En eso es donde, de manera direccional, porque las diferencias no son estadísticamente significativas, podemos encontrar fortalezas relativas en el perfil de imagen de Panamá en el entorno de los países del G7, que es donde estamos midiendo. Como pueden ver, esto nos da una especie, yo lo diría que un lienzo en blanco, porque al estar en la media, pues el trabajo que se puede hacer de posicionamiento que se está haciendo del país, pues se puede construir sobre cualquier área, porque no hay una debilidad clara en nada, tampoco una fortaleza clara en nada, pero digamos que yo lo pondría como un mundo de oportunidades. Otro ejemplo interesante para ver los que sí tienen fortalezas y debilidades. Brasil. He puesto en el titular el país de los contrastes, capaz de quizás de lo mejor y de lo peor. Vemos que hay unas percepciones muy positivas en algunas variables. Por ejemplo, evidentemente, éxito deportivo es donde más se diferencia de la media regional. Aquí los Neymar y compañía pues construyen esa percepción. También se percibe el tema, digamos, de oferta turística, ¿no? Oferta de ocio, cultura, gastronomía también está claramente por encima de la media regional, gente amable y simpática, entorno natural atractivo y el legado cultural. En eso está mucho mejor que la media regional. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con ética y responsabilidad y con los elementos institucionales, de calidad institucional, como ética y transparencia, ausencia de corrupción, es su... Bueno, aquí los temas que todos conocemos y que se han publicado, de escándalos que ha habido, se nota en la percepción del público internacional. Protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, aquí pues también consta en la mente de las personas que si la deforestación del Amazonas, etcétera, pues no se percibe positivamente. Líderes respetados, el hecho de tener líderes admirados por el resto del mundo, bueno, ahora mismo están en su proceso electoral, no voy a opinar sobre uno u otro candidato, pero la percepción sobre sus líderes es mala en el entorno del G7. Gobierno, instituciones eficaces, ser un país seguro, bienestar social, en todo eso pues salen en negativo. Vemos cómo aquí sí, en este país vemos un posicionamiento, lo que no veíamos en Panamá, con fortalezas claras, muy claras, y debilidades también muy claras. Esto, haciendo el mismo análisis que hacíamos para la región, para poner este ejemplo sacado a un país, si a esto lo comparamos en el mismo cuadro, en el análisis de cuadrantes, lo que sería la importancia de las variables con la valoración que obtiene en relación a la media del regional, siempre todas estas puntuaciones las estoy sacando no en términos absolutos, sino en relación a la media regional. Vemos cómo, lo he titulado ESG, una asignatura pendiente, porque la parte de ética, cuidado del medio ambiente, transparencia, gestión eficiente de recursos públicos, es la parte, digamos, donde se concentra la debilidad, ¿no? Vemos las fortalezas, la gran fortaleza de éxito deportivo, pero vemos que es un atributo que pesa poco, así no se construye. No ayuda tanto, sí ayuda, pero no ayuda tanto como otros a construir reputación. La fortaleza en el atributo más importante quizás es lo que más ayuda a esa reputación, tener esa oferta de ocio, cultura y gastronomía que vemos que está en el cuadrante superior derecho, o sea, muy importante y con una buena valoración. Este es el mismo análisis que hacemos en las empresas cuando se gestiona reputación, ver las variables, ver la importancia, ver cómo estamos para poder tomar decisiones. El siguiente paso sería comparar realidad y percepción para entender si lo que necesito es
comunicar si la realidad es, si tengo un problema en percepción y la realidad es buena, o gestionar si el problema está en la realidad. Y para eso, pues vamos a tratar un caso concreto hoy. Bueno, poniendo en contexto todo lo que acabamos de decir, antes hablaba de la importancia de la reputación, y voy a repetir la slide, en los comportamientos de apoyo de los distintos públicos. Aquí vemos cómo el indicador emocional impacta en intención de compra, de visitar, de vivir en el país. Bueno, ¿esto al final sucede de la misma manera en el entorno latinoamericano? Pues sí. Y ¿cómo? Ahora sí. Bueno, cuando paso 2. A ver si puedo moverlo al anterior. Vale. Bueno, si vemos, antes decía que había aproximadamente 4 puntos de diferencia en el indicador emocional de reputación, en el Rep Score de la media latinoamericana con respecto a la media de los países o sea, los 60 países con mayor Producto Interior Bruto. Esto se traduce aproximadamente diferencias parecidas en todos los comportamientos de apoyo. Vemos que el comportamiento en que quizás esté un poco mejor Latinoamérica se recomendaría vivir. Aquí podemos hablar de todo el mundo de los nómadas digitales y decir, bueno, puedo trabajar en Estados Unidos o en Europa, pero vivir en un país que tiene pues unas posibilidades muy buenas, quizás es el que está mejor, ¿no? El segundo, recomendar organizar o asistir a eventos. Lo que sale más lejano de la media general es estudiar en el país. Esto es totalmente consistente con que la calidad del sistema educativo sea percibida en las variables racionales como una de las mayores debilidades. También comprar productos, también teníamos entre las debilidades la calidad de productos y servicios, o trabajar en el país. Vemos un poco que en general el indicador emocional mueve los comportamientos de apoyo en la misma medida. La clave es mejorar ese indicador de reputación. Si estos comportamientos de apoyo, simplemente he tomado 3 principales de visitar, comprar e invertir, hacemos un poco el ranking regional, pues Costa Rica, con su mayor indicador de reputación, pues sale pues con la mayor actitud, con las actitudes más positivas. De hecho, en visitar sí que llega a pasar al indicador en fuerte, en verde. Es el dato más positivo que vemos aquí. Vemos que en visitar, después de Costa Rica, está República Dominicana, que tiene un perfil muy y una comunicación muy dirigida a eso. Después Monique nos va a contar el caso. Perú, Puerto Rico. Vemos que la última posición está Venezuela en estos momentos, ¿no? En cuanto a intención de comprar, vemos también, pero vemos diferencias. O sea, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de Panamá, ya que estamos aquí, Panamá tiene un indicador más alto en recomendaría invertir, que ocupa la 7ª posición, que en recomendaría visitar, que ocupa la 13ª, por ejemplo, ¿no? Vemos que esto es totalmente consistente con el perfil de imagen que hemos visto antes, donde veíamos que las fortalezas estaban en entorno favorable para los negocios, los temas de institucionalidad, de un país de alguna manera pues más estable y consistente para trabajar, ¿no? Bueno, en general, como pueden ver, las variables tienen mucho que ver con las variables de comportamiento, con las variables de percepción en los distintos elementos racionales y emocionales del estudio. Bueno, y ya para acabar esta parte, les he traído este cuadro que es, perdón que se ve así pequeñito, pero para todos los que lo están viendo online es un resumen de los resultados. No hemos hablado de todos los países, aquí están los 20, con las 5 dimensiones de la reputación y los 3 principales comportamientos de apoyo, donde los hemos puesto simplemente el verde, amarillo o naranja o rojo, dependiendo de la situación, simplemente pues para que los que nos están viendo desde sus distintos países ahora mismo delante de la pantalla de su computadora, pues que puedan buscar en el eje horizontal el suyo y ver exactamente en qué posición está, digamos, en los indicadores principales dentro del estudio. Pero bueno, estaremos encantados de contestar sus preguntas, de entrar en más detalle más adelante o poniéndose en contacto con nosotros por correo electrónico.
Y bueno, en este momento me gustaría entrar en el último punto de esta presentación. Antes les hablaba de la importancia de las variables y, curiosamente, de manera tendencial ha salido como variable muy importante la lucha contra el cambio climático. Para hablar de este elemento, de cómo se puede construir reputación de país, trabajando con la lucha, trabajando para reducir el cambio climático, hemos invitado a Álvaro Rodríguez de Sanabria, que es el coordinador general de The Climate Reality Project en Europa, que está en España. Y Álvaro, Climate Reality Project es la organización que fundó el ex vicepresidente americano Al Gore para divulgar el problema de la emergencia climática y concienciar a la población mundial para actuar. Álvaro, además, pues es el director de Asuntos Públicos de Boy Technology, que es empresa líder en Europa en micromovilidad compartida. Es un experto en temas de medio ambiente, es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Economía Circular, y ha sido director de distintas instituciones en el mundo del reciclaje a nivel español y europeo. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra para que nos hables de la necesidad urgente que tenemos de trabajar en este tema de cambio climático. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es un placer poder participar contigo una vez más en una jornada como esta. Además, creo que el tema que yo voy a poner sobre la mesa es absolutamente sinérgico con lo que tú has planteado, y el hecho de que saber percibir las oportunidades de mejora de la reputación en una cuestión que tiene tanto que ver con el futuro de nuestros países, como es la crisis climática que estamos sufriendo, y sobre todo que cada vez vamos a ir sufriendo más. Es decir, esto es como un tobogán de esquí, en el cual, según va pasando más tiempo, vas corriendo más rápido por la rampa, y al final solo puedes elegir cómo quieres caer, pero ya no puedes subir hacia arriba. Realmente es el punto en el que estamos. Entonces, el punto en el que estamos, el hecho de que en el estudio que has hecho aparezca esa percepción por parte de la ciudadanía de hasta qué punto el que nuestros países, el que nuestros gobernantes demuestren estar luchando contra el cambio climático, es algo que determina la reputación de ese país. Pero yo creo que es importante, que es un poco lo que te había comentado, que me parecía interesante en estos 10-12 minutos, compartir un par de ideas sobre lo que estamos viviendo. Explicar lo que estamos viviendo con un pequeño foco en Latinoamérica, y entender qué nos está pasando, por qué nos está pasando y qué posibilidades tenemos de mejorar hacia el futuro. De tal manera que, evidentemente, aquellos países que demuestren estar trabajando más hacia la solución mejorarán su percepción. Aquellos países que lo que estén haciendo es generar y avivar la llama y generar más problemas, pues obviamente verán cómo su reputación sale menoscabada. Si os parece, sin mucho más, voy a compartir mi presentación de PowerPoint y... Okay. Bien. En principio se debería ver correctamente mi presentación. Veo que por el momento lo que sale es mi imagen en grande. Si queréis podéis poner la diapositiva que se supone que estoy compartiendo. Perfecto, perfecto, maravilloso. Bien, pues voy a ir muy rápido, porque le he pedido a Fernando que me dejara 10 minutos para hacer un repaso de a qué nos estamos enfrentando. Y lo que nos estamos enfrentando es probablemente a la mayor crisis a la que jamás se ha enfrentado el ser humano en toda su historia. Y además es una crisis que no viene de golpe, viene acelerando, viene poquito a poco. Entonces, dejadme empezar con una imagen que creo que es muy importante. Y es una imagen que tiene una simbología especial. Es de una de las misiones Apolo, cuando fueron a la Luna, y al volver por la cara oculta de la Luna se encontraron con esta imagen. Esta imagen representa la Tierra desde el primer cuerpo en el espacio ajeno a sí misma, que es la Luna. Y da esa sensación de fragilidad de lo que es nuestra casa, porque esa es nuestra casa.
y es la única que tenemos. Hay otra imagen de la última misión Apolo, que también es muy interesante, que es la que se llama la Blue Marble, la canica azul. Y es una imagen que tiene una característica, y es que cuando se tomó, la nave tenía, digamos, el sol a la espalda, con lo cual toda la luna, toda la Tierra aparece perfectamente iluminada como una esfera perfecta. Pero nos permite ver tres cosas que quiero en estos minutos que os voy a dirigir centrar la atención. Y es los tres colores que vemos en esa imagen. En esta imagen vemos un color marrón, que básicamente es la tierra emergida, sobre todo los desiertos. Casualmente, bueno, no es casual, las selvas aparecen cubiertas por nubes, en este caso ese color blanco. En color blanco vemos tanto el agua evaporada en forma de nubes como el agua sólida en forma de hielo del polo sur, y en azul el agua en estado líquido. Y esa atmósfera que vemos flotando en forma de nube, pues realmente tiene una función fundamental para la vida en la Tierra, y es básicamente el género del problema, y veremos cómo casi todo gira en torno al ciclo del agua, pero es importante que tengamos algunos conceptos claros. Por ejemplo, esa atmósfera es muy pequeña. Realmente, cuando pensamos en que estamos afectando al planeta Tierra, nos equivocamos. No estamos afectando al planeta Tierra, estamos afectando a una parte muy concreta del planeta Tierra, que es la atmósfera. Es decir, si yo cruzase Panamá de punto a punto, pero en vez de cruzarlo en horizontal, lo hiciera en vertical, me saldría con mucho de lo que es la atmósfera a la cual estamos afectando. Es decir, realmente es una capa muy fina, pero es una capa fundamental, porque es una capa que permite atrapar los rayos de sol sin exceso, liberando los infrarrojos que salen rebotados. ¿De acuerdo? Vale, pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que hemos decidido en los últimos 150 años que nos parecía una idea fantástica que todo nuestro desarrollo económico, nuestra forma de vida, de movernos, nuestro crecimiento, se apoyara en la quema compulsiva de combustibles fósiles en forma de carbón, de petróleo y de gas natural. Y lo hacemos de manera absolutamente suicida. Es decir, cada 24 horas arrojamos 162 millones de toneladas de residuo en forma de gas a la atmósfera, como si fuera una cloaca que no tuviera fin. Y el problema es que eso está afectando a la atmósfera. Está haciendo que esa capa de la atmósfera, que como decía, liberaba ciertos rayos infrarrojos a la salida, pero atrapaba algunos rayos a la salida, de tal manera que esos que atrapaban mantenían esa temperatura de la biosfera donde vivimos nosotros. Pues bien, ¿el problema cuál es? El problema es que al incrementar la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, esa capa está aumentando. Para que nos hagamos una idea, durante los últimos 4 millones de años ha tenido 280 partes y actualmente estamos en 420. Eso en 40 años. Efectivamente, eso tiene efectos. Y tiene efectos en que la temperatura en la Tierra está aumentando. ¿Y cuál es la causa de esos gases de efecto invernadero? Pues hay varias causas definidas. Evidentemente el transporte aéreo, la producción de petróleo, la fertilización, la quema de bosques, los vertederos. Hay muchas diversas razones, todas relacionadas con nuestra forma de construir prosperidad y riqueza. Pero de todas ellas, la más importante es, como he dicho antes, la quema de combustibles fósiles. Y curiosamente, bueno, no es curioso, es obvio, en paralelo con este aumento de la quema de combustibles fósiles, lo que hemos visto es como la temperatura en la Tierra ha ido aumentando. Ya ha aumentado más de 1 grado, casi 1,2 grados con respecto a la era preindustrial. Y el problema es que estamos viendo que este calentamiento se va acelerando de tal manera que, por ejemplo, si yo analizo los 20 años más calurosos de los que tenemos constancia, 19 son los 19 últimos y están en ese siglo. Y de todos ellos, los más calurosos son los 7 últimos. Por cierto, el año 2021 se mete en este grupo de 7 años y tengo que añadirlo como una nueva diapositiva. Y esto es el día a día. Pero esto que yo cuento, la gente lo está percibiendo. Por eso le da importancia a la lucha contra el cambio climático. Estamos viendo realmente cómo en nuestro día a día, como en nuestras ciudades, las temperaturas están cambiando. Hace 1 año hubo un récord de temperatura de 50 grados en Cuiabá, en Brasil. Es una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad. Entonces, estamos viendo cómo realmente
las temperaturas van aumentando. Como el año 2020, por cierto, y el 2021 fue el año más caluroso en muchos de los países de Latinoamérica. Y esto es algo muy preocupante. Esto es algo muy preocupante. 2021 superó a 2020, por cierto. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, otra de las cuestiones que tenemos que darnos cuenta, y eso es clave en la gestión de la reputación futura y del propio crecimiento de la economía, es que si seguimos con un escenario de business as usual, al final de este siglo, la temperatura en Latinoamérica, en América del Sur, perdón, habrá aumentado casi 7 grados. Esto que estamos percibiendo de estas olas de calor, como el niño y la niña ya no son iguales, es con menos de 1,5 grados. Imaginémonos 7 grados. Y el problema además es que esto que estamos percibiendo lo estamos percibiendo en la Tierra. En el mar, la mala noticia es que el mar nos está haciendo de esponja, nos está protegiendo. Más del 90% del calor excedentario que llega a la Tierra es absorbido por el mar, pero eso está haciendo que el mar cada vez se caliente y se caliente a más profundidad. Actualmente estamos calentando el mar a más de 2000 metros de profundidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando el mar es más caliente? Que evapora más agua. Y cuando evapora más agua, las tormentas son más voraces, el viento es más rápido y las lluvias son más torrenciales. Algo que en América Latina, por desgracia, conocemos bien. Recordamos hace un par de años el huracán ETA, cómo realmente supuso un impacto brutal para toda la zona de Centroamérica. Es decir, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Nicaragua, en Colombia, realmente hizo muchísimo daño. Y poco después, un par de semanas después del ETA, vino el Iota, un segundo huracán, cuando apenas se habían, digamos, recuperado del primero. Y el problema es que, para que tengamos un ejemplo de cómo esto afecta al país, simplemente ETA e Iota supusieron en Honduras daños por un valor del 40% del PIB del país. Porque tengamos una idea de qué estamos hablando, que creo que es muy importante. Decía el Papa Francisco que realmente lo que es una vergüenza, bueno, no, él no decía así, él era más suave que yo, pero lo que venía a decir es que los efectos del cambio climático los están sufriendo sobre todo los países más pobres. Y yo añado, y los estamos generando los países y las personas más ricas. Hay una cuestión de desigualdad brutal, pero hay una cosa que todos veremos a las tormentas hacerse mucho más grandes. Como decía aquel robot de Blade Runner, veremos cosas que no creerías. Y eso es lo que veremos. Veremos cosas que no creeríamos. Veremos tormentas hacerse tan grandes como nunca la habíamos visto hasta ahora. Esto que vamos a ver a continuación son las cámaras de tráfico de Tucson, Arizona, y como una bomba de lluvia, ¡boom!, deja caer ese exceso de agua que transporta la nube en un momento dado, en un lugar dado. Evidentemente, las consecuencias son absolutamente diferentes y radicales, y están incrementándose en todo el planeta de forma continua, y lo estamos viendo en Latinoamérica una y otra vez. Esto ha ocurrido en Perú, pero ha ocurrido en Colombia, está ocurriendo cada vez más frecuentemente. Y aquí no diferenciamos ricos de pobres. Esta es la estación de Nagano del tren bala, que como vemos no tuvieron tiempo de desalojar los trenes y las pérdidas supusieron cerca de 17.000 millones de dólares. Evidentemente Japón es un país rico, pero esto no puede ser algo que alguien aguante. Importante, el mismo calor que supone mayor evaporación del agua del mar también produce un efecto paralelo en una mayor evaporación del agua que está en la tierra y por lo tanto produce una mayor sequía. Ejemplos hemos visto recientemente en Brasil, lo hemos visto en Paraguay, lo estamos viendo en Chile. Es decir, realmente vemos cómo se repiten una y otra vez todos estos efectos y lo vemos como algo habitual. Vemos como, por ejemplo, Ciudad de México se está hundiendo, primero porque extraen el agua y segundo porque no llueve.
Y eso está provocando, pues básicamente, que la tierra pierda su sustentación. Una vez más, cuando falta agua, siempre mueren los más débiles. Esto es el Parque Nacional de Zimbabue, en el cual, evidentemente, cuando falta agua, los que mueren son los más mayores de los animales y los más pequeños. Hoy en día, el 40% de la población mundial sufre escasez de agua. El 40%. Para que unos puedan vivir muy bien, hay otros que tienen un 40% de escasez de agua y vamos para adelante. Lo que está proyectándose ahora mismo es que el déficit del PIB, es decir, lo que se va a perder de PIB si los países no actúan de aquí a mitad de siglo, estamos hablando de un 17, un 22% para Colombia o un 27% para Chile. Es decir, nos estamos jugando nuestro futuro. Por cierto, nos estamos jugando también el futuro de muchas especies. Se espera que si no cambiamos las cosas, veamos en este siglo extinguirse a la mitad de las especies terrestres. Jamás hubo una extinción como esta en toda la vida del planeta Tierra. Y esto nos debería llevarnos a una reflexión. ¿Realmente estamos pagando lo que valen las cosas? ¿Estamos pagando lo que significa cada vez que tenemos un huracán, cada vez que tenemos un incendio, que tenemos una inundación? ¿Estamos pagando lo que valen las cosas? ¿Merece la pena una economía así cuando la principal amenaza para la economía global es el cambio climático? Llega el momento en que tenemos que pararnos a pensar. Pararnos un momento. Y dejadme 3 minutos para daros una visión en positivo, porque yo soy optimista. Creo que si nos paramos a pensar, podemos tener algo que hacer. Tenemos soluciones en la mano. Tenemos soluciones en la mano y ahí está la oportunidad. El que sepa liderar esas oportunidades de cambio va a ser quien consiga realmente ser mucho más atractivo, ser mucho mejor y hacer que además su población tenga un futuro en el que vivir. Pero está ocurriendo ya. Es decir, Brasil, que como bien ha dicho Fernando, tiene muchos claroscuros en su gestión contra el cambio climático, a nivel energético está en el punto octavo, en el puesto octavo en su capacidad de generar energía eólica. Y eso es bueno. Panamá, por ejemplo, tiene todo un plan para que a mitad de este siglo el 80% de la energía de Panamá provenga de energías renovables. Y yo digo más, y no se cumplirá, porque se cumplirá mucho antes, tiempo al tiempo. Realmente, la solución la tenemos ahí. Estamos viendo cómo los costes están cayendo de manera brutal y de manera muy rápida. Realmente las placas solares cada vez son más baratas. Hoy es la fuente de energía más barata. De hecho, Costa Rica, que también ha salido en la charla de Fernando, lleva 4 años en el cual el 98,5%, prácticamente toda, la energía que produce, la produce con energías renovables. Y este cambio se está produciendo y además en algo que es maravilloso. Mirad, en el lago Titicaca, muchas de las personas que no tenían electricidad están empezando a tener electricidad con fuentes renovables. Es decir, de no tener electricidad a tener electricidad con fuentes renovables. No pasan por el motor de gasóleo. Dan un salto de rana, un leapfrog, y consiguen llegar a ese punto. Eso es fantástico, es maravilloso y está ocurriendo en toda Latinoamérica. México está liderando en el continente todo lo que es la inversión para mejorar la energía fotovoltaica. En los desiertos, energía fotovoltaica. Y Chile, lo que Chile está haciendo es prodigioso. Esto es lo que el mercado chileno, las instalaciones que tenían y lo que actualmente están construyendo de energía solar. Mirad lo que está construyendo Chile. Es impresionante. Es impresionante. Y lo están haciendo por conciencia, seguro. Pero sobre todo, lo están haciendo por economía. Porque saben que realmente esto es mucho más económico. Entonces, realmente, el futuro en la generación de energía está aquí y lo sabemos ya. El 90% de la nueva capacidad eléctrica incorporada en el mundo es renovable. ¿Por qué? Porque no tiene sentido incorporar otro tipo de potencia porque es más costoso. Ojo, importante. He hablado de energía eléctrica. Nos falta la otra gran pata,
la pata de la movilidad. Esta imagen que veis es el Día de Acción de Gracias en Los Ángeles, en la cual todo el mundo coge su coche, normalmente una persona por coche, para ir unos hacia un sitio y otros hacia otro sitio. Este es otro de nuestros cánceres. Nos movemos en coche a todas partes. Movemos 2 toneladas de peso para mover a una persona de 60-70 kilos. Eso no puede ser eficiente y hay que cambiarlo. ¿De acuerdo? Que vamos a cambiar a los coches eléctricos. Pasaremos de coches de gasolina a los coches eléctricos. Que no tengo yo claro que esta imagen que hemos visto, si en vez de con coches eléctricos fuera con coches de gasolina, fueran coches eléctricos, sería mucho mejor. Pero hay una esperanza, que es un concepto del transporte compartido. Del transporte compartido, que el primero es el transporte público. Potenciar un transporte público electrificado, de buena calidad y económico. Y todo el mundo lo agradecerá. Y eso es algo que, por cierto, cuando analizas la reputación de los países, son cuestiones que se valoran muy positivamente. Ese tipo de cosas son importantes. Y llego al final. Mirad, en 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, todos los países del mundo se sentaron y acordaron llegar a ser neutros en emisiones en 2050, dentro de 28 años. ¿Es posible? No, no solo es posible, es que se va a realizar. Pero es que además la población lo está pidiendo, lo está exigiendo. Y hay una cosa que es muy importante. A veces se dice, no, cuando Greta Thunberg y su generación lleguen al poder, podrán cambiar las cosas. Mirad, la mala noticia, o la buena noticia, es que los que tendremos que cambiar esto son los que estamos aquí ahora. Es decir, estamos viviendo los últimos 8 años en los que tendremos una oportunidad de cambiar el futuro. Cuando ellos lleguen al poder, cuando ellos gobiernen, la partida estará jugada y la habremos ganado o la habremos perdido. Y eso es una responsabilidad que tiene que caer sobre nuestros hombros, el de cada uno y cada una. Y yo os pongo un par de mensajes positivos. Mirad, hemos conseguido cambiar como especie muchísimas cosas. Evidentemente que en temas de igualdad nos queda mucho por avanzar, pero hemos avanzado mucho en 100 años. Hemos avanzado incluso en resolución de conflictos, lo cual es difícil cuando tienes una guerra en Ucrania. Pero ha habido gente que nos ha enseñado que el diálogo y la resistencia pasiva son posibles. Este señor, Martin Luther King, dijo hace 50 años, I have a dream, tengo un sueño. No creo que ni por lo más remoto su sueño implicara un presidente negro en la Casa Blanca 40 años después. Y lo hemos tenido. Barack Obama, uno de los mejores. Este señor estuvo más de 25 años en la cárcel y cuando salió, antes de ser elegido presidente de su país, no pidió venganza, no pidió justicia, pidió reconciliación. Y eso nos reconcilia con el ser humano, que es capaz de las peores cosas, pero es capaz de las mejores cosas. Señores, señoras, hemos llegado a la luna. Y no hemos llegado a la luna porque fuera fácil. Hemos llegado porque era muy difícil. Y nos lo hemos propuesto. Y una última foto. Esta foto es la foto más lejana que existe de cada uno de nosotros, de nuestra casa. Si se fijan a la derecha hay un pequeño rayo de luz y en medio hay un puntito de color azul. Eso es lo que Carl Sagan, cuando esta imagen que mandó la sonda Voyager, antes de salir del sistema solar, mandó una última foto y lo que Carl Sagan cogió esta foto y dijo, la llamó esa mota de polvo azul colgada en un rayo de sol. Y ahora les voy a pedir 10 segundos de concentración. Quiero que miren esa mota de polvo azul. Y quiero que piensen que esa es nuestra casa. Que todo lo que hayan vivido, todo lo que vayan a vivir, todos los proyectos que hayan acometido, las personas que conozcan, los libros que lean, las películas que vean, a quien amen, a quien odien, todo habrá ocurrido en esa pequeña mota de polvo azul. Y ya sabemos que no somos el centro del universo, ya sabemos que el sol no gira a nuestro alrededor y que no va a venir ninguna legión de ángeles a salvarnos con cornetas. Lo que seamos, lo haremos nosotros y nosotras. Realmente de nosotros depende el futuro del mundo. Y como dice el poeta Wallace Stevens, tras el último no, viene un sí, y de ese sí depende el futuro del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Siempre un placer escucharte. Y ahora voy a enlazar muy brevemente
lo que acabas de decir y ahora que tenemos, pues con la emoción que causan tus palabras, pues darnos un pequeño baño de realidad o los datos de nuestro estudio con relación al tema del cambio climático. Lo primero es que lo que iniciativas como la vuestra de Climate Reality Project ha conseguido poco a poco es concienciar, a ver si soy capaz de mover esto, a la siguiente slide, concienciar al mundo con respecto a la importancia que tiene la lucha contra el cambio climático. No puedo mover la slide. No sé por qué. Ahora sí. Vale. Vamos a ver, en el cuadro que estoy mostrando aquí se ve el indicador de reputación de los 72 países que hemos analizado en el estudio en relación a el atributo lucha contra el cambio climático. Vemos que es como una línea, o sea, la correlación es casi perfecta. Quiere decir que en la medida que mejora la percepción de la lucha contra el cambio climático, también mejora la reputación de los países. Decíamos que de los 22 atributos en el G7, entre el público, digamos, de los países ricos, la lucha contra el cambio climático era el cuarto más importante. Este estudio lo hemos hecho en 27 países. Si tomamos el conjunto de toda la población, o sea, el conjunto de todos los entrevistados en los 27 países, no baja, sino sube. Estaría en el segundo prácticamente al mismo nivel que el primero, este atributo como importante a la hora de construir reputación de país. Quiere decir que si les preocupa a la población de los países ricos, también les preocupa incluso en mayor medida a la población de los países pobres. Bueno, y si esto es tan importante, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo se podría gestionar? Bueno, yo antes hablaba de que para gestionar la reputación lo primero es ver cómo estamos en cada variable racional y compararlo con cómo de importante es cada variable. La emergencia climática, la lucha contra el cambio climático para los países es una variable muy importante, entonces cada país tendrá una puntuación ahí. Ahora, el siguiente paso es decir, ¿y cómo es mi realidad para saber si yo tengo que trabajar más o qué comunicarlo? Y otra vez soy incapaz de moverme a la siguiente slide. Ahora sí, vale. Para esto yo siempre uso... Vale, y ahora me muevo dos. A ver si puedo volver a la anterior. Ahí, vale. Este es un cuadro que uso siempre yo cuando hablo de gestión de reputación del profesor von Brum, en que decimos que lo que simplifica la gestión de la reputación es comparar realidad y percepción. Cuando la percepción es mejor que la realidad, tenemos un riesgo reputacional. Hacemos algo mal y no se sabe, entonces cuando se sepa, pues caerá nuestra reputación. Y al revés, cuando cuando la reputación, cuando la realidad es mejor que la percepción, lo que tenemos es una oportunidad de comunicación, de contar lo que hacemos bien. Si ahora hacemos este análisis con los países del estudio, podemos ver ¿me lo pueden pasar a la slide anterior? Es que se sigue moviendo. Ahí, por favor, gracias. Vale, aquí tenemos pues un análisis de países donde hemos podido tener los datos del análisis de la emisión de gases de efecto invernadero per cápita, para quitar la diferencia del tamaño de los países. Entonces, los países que están más a la derecha en este cuadro son aquellos países que contaminan más, digamos que emiten más por persona. Quiero decir que para que el cuadro se viera, hemos eliminado algún país que estaba todavía más a la derecha, como por ejemplo Qatar, que salía todavía mucho más en cuanto a emisiones per cápita, para que pudiéramos ver las diferencias. Los países que están más altos en este cuadro son aquellos que tienen una mejor percepción, que en el atributo de lucha contra el cambio climático son bien percibidos. Entonces, por ejemplo, vemos que Suecia es un país que está muy bien percibido, pero además lo hace muy bien, tiene pocas emisiones por habitante. Mientras que Australia, por ejemplo, es un país que está en riesgo reputacional. Tiene muchas emisiones, pero sin embargo está bien percibido. O sea, se percibe como que lucha contra el cambio climático. O Canadá, el país con mejor reputación. Se percibe bien y sin embargo tienen unas emisiones muy altas, de 25 toneladas por persona, por ejemplo, en el caso de Australia, o de 20 algo en el caso de Canadá. Vemos países que tienen mala percepción, pero también mala realidad, como Rusia o como Arabia Saudita. Y vemos países que tienen mala percepción, pero sin embargo no lo hacen tan mal. Por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Pakistán, donde
digamos que las emisiones per cápita no son tan altas, aunque la percepción no es buena. También hay que decir que hay casos en que habría que valorarlo también en función del grado de desarrollo del país. Hay países que salen bajos en emisiones porque son muy eficientes y otros simplemente es que son muy pobres. Vamos a hacer, y ya es mi última slide, prometido, este mismo análisis para América Latina. ¿Qué países salen mejor en realidad o mejor en percepción? Bueno, decíamos que el país con mejor reputación de la región es Costa Rica, pero es que Costa Rica también es un país que tiene la mejor realidad en términos, antes hablaba Álvaro, nos estaba comentando de la producción de energía con renovables. Costa Rica sale con el nivel más bajo, igual que El Salvador y que Guatemala, más o menos, están en la misma línea, son los que tienen las emisiones más bajas per cápita, mientras que Paraguay, Bolivia, Venezuela, Uruguay tienen muchas emisiones mucho más altas. Ahora, en cuanto a percepción, Costa Rica tiene buena percepción y buena realidad, pero por ejemplo Paraguay o Uruguay son mejor percibidos que su realidad. O por ejemplo El Salvador, Honduras, Cuba, México, Colombia tienen una peor percepción que realidad. Esto nos da una idea de qué países podrían contar lo que están haciendo y qué países tienen que seguir trabajando más. En cualquier caso, siguiendo un poco los criterios que nos comentaba Álvaro, el nivel que se le espera de los países sería estar más o menos en el nivel donde está ahora Costa Rica. Si queremos realmente cambiar las cosas para las próximas generaciones, o sea que nos queda mucho trabajo. Bueno, simplemente este dato, este ejemplo de la lucha contra el cambio climático me pareció muy interesante para hacer este análisis. Ya digo, hemos usado el dato de emisiones equivalentes de CO2 per cápita en cada país. Se podrían usar otras variables de realidad y en eso vamos a estar trabajando desde Reputation Lab en coordinación con The Climate Reality Project para buscar un indicador de realidad comparable con nuestros indicadores de percepción y ajustar todavía más este dato. Pero yo creo que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita es un buen dato para hacer el análisis. Muchas gracias con esto. Le voy a pasar la palabra a Monique para continuar el evento de hoy hablando de la comunicación de la marca país. Muchas gracias, Monique. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Vamos a tratar de hacerlo rapidito porque sé que estamos contra el tiempo. Pero bueno, creo que información muy interesante de lo que tenemos desde el G7 para todos los países que fueron evaluados y con el enfoque en Latinoamérica, que es lo que nos interesa. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de algunas campañas y marcas países y posicionamiento que tienen países en la región. Vamos a ver el caso de Puerto Rico, vamos a ver el caso de República Dominicana, el caso de Perú y el caso de Panamá, para ver dónde tienen sus fortalezas, dónde tienen algunas debilidades, dónde están esos atributos y qué podemos hacer para seguir promocionándonos, digamos, en el mundo internacional y que gente que quiere invertir o personas que quieren visitar escojan nuestros países, escojan nuestra región para hacerlo. De la importancia de la reputación que tenemos para los países, tenemos estas 5 que bien ya explicó Fernando. El turismo, ¿verdad? Cómo quieren venir a visitar los países y de ahí también sale muchas veces venir a vivir a estos países. La calidad de productos y servicios, la inversión extranjera, la atracción de talento y la diplomacia pública. En el tema de la diplomacia pública también es interesante porque tenemos cómo afecta, mientras mejor reputación tienen nuestros países, más fortaleza tenemos afuera, digamos, en la toma de decisión, lo que llamamos soft power, que de alguna manera es la importancia de la decisión de ese país en otros escenarios internacionales. Entonces, de ahí podemos ver y llevo el mismo problema de Fer, pero no, es que no es ahí. Pero no, si me la pasa allá, Sara. La importancia de podernos diferenciar. Nosotros nos queremos diferenciar de 2 maneras. Uno, como región. La región tiene que ser más importante. Si vemos en la última lámina de Fernando, o la que estaba todos los puntitos, todavía no teníamos tantos rojos, realmente habían muy pocos rojos, pero había mucho amarillo y mucho naranja. Entonces, al final lo que queremos es tener más verdes,
¿verdad? Y poder fortalecer la región. Y a nivel de Panamá y a nivel de los otros países que podemos ver, es cómo nos vamos a diferenciar del resto. ¿Por qué van a escoger? Si ya escogen Latinoamérica, ¿por qué van a escoger Panamá versus Costa Rica o versus Colombia o versus Brasil o versus Argentina? O sea, ¿por qué quiero ir a un lugar y no al otro? ¿Qué ofrezco yo que no está ofreciendo mi competencia? Entonces, a ver, ahí vemos la marca, es esa estrategia para capitalizar esa reputación. Todos tenemos una marca trabajada o no trabajada, una marca turística o una marca país, en la cual trabajamos, buscamos atributos y definimos bajo esos atributos qué queremos decirle a esa persona que no vive con nosotros. Ahí tenemos algunas, ahí está la de Colombia, por ejemplo, la de Egipto, la de Marruecos, la de Perú. Hay unas que tienen mucho tiempo de haberse lanzado y que lanzan una marca país que es sostenible, y de ahí van cambiando, digamos, las marcas turísticas o las campañas que van haciendo para promocionar esa marca país. Y normalmente, como vamos a ver, los países que tienen más tiempo de tener la marca y han sido más sostenidas su comunicación, tienen mejores resultados a la hora de reputación y a la hora posiblemente de visitantes y de inversionistas. Entonces, este es el reto, es alinear esa reputación o esa marca que es la esencia del posicionamiento que una nación desea para sí y que está fundada en elementos diferenciales de su realidad que conforman su identidad nacional. Esa es la marca, eso es lo que yo trabajo, pero la reputación son los sentimientos generados por esa marca. Entonces, lo que yo salgo y lo que yo digo es lo que genera esa reputación, lo que crea esa reputación y lo que convence, digamos, a esas audiencias a que me visiten o que inviertan en mi país. Entonces, ¿cómo construimos? Ya lo vimos también. La experiencia personal, poco control tenemos sobre esa experiencia personal de esa persona del país. Podemos trabajar sobre la atención, sobre ser más amables, sobre la cortesía, pero no tenemos un control sobre la experiencia personal de ese viajero. Opinión de terceros también es muy importante, y hoy en día con las redes sociales pues sabemos que es más importante aún. Las personas donde van ya mandan la foto, hacen un comentario. Normalmente, además, los comentarios negativos los hacen más rápidos que los positivos, o sea que hay que trabajar más fuerte para generar ese comentario positivo. Y los estereotipos que ya tenemos, además como región, muy fuertes. En que sí podemos trabajar y que está totalmente de nuestro lado la parte de comunicación del país. Lo que nosotros definamos como pilares y lo que definamos comunicar, eso es lo que esa persona internacionalmente va a ver. Si tú estás en Europa, si estás en Alemania, si estás en España, si estás en Japón, que todavía está más lejos, si estás en Australia, ¿qué es lo que conoces de un país como Panamá? Lo que yo salgo a decirte, lo que yo salgo a contarte. Entonces vamos a ver, como les dije, esos ejemplos de campañas en ningún orden en particular. La primera es la de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una campaña que se llama Invest PR, que es una campaña que ha sido basada en conseguir inversión extranjera en la parte de biomedicina, en la parte de tecnología. Se han enfocado muchísimo en ese nicho para atraer esa calidad de inversión y de turistas a su país. Ahí me fui a la... Y veamos una siguiente de Invest Puerto Rico también, que tiene otro énfasis en las personas, para que vean cómo son cortitas y son full segmentadas a nichos. We welcome the free thinkers, the innovators who sense opportunities even where others can't. Those who could live anywhere but choose to go where they could build something new. Innovative solutions, groundbreaking work, big ambitions. We welcome all of these in Puerto Rico. We have an ecosystem of partners ready to support your vision. A highly educated bilingual workforce eager to grow with you. Cutting-edge broadband and 5G infrastructure. And smart tax incentives that let you take bolder steps. World-leading companies already call Puerto Rico home. Technological innovations are driving the island's energy transformation,
and great advancements in clinical research are helping people live longer, healthier lives. For those leading the way forward, our doors are open. Game changers, welcome home. Entonces, bueno, son dos ejemplos muy interesantes de cómo ellos, como les digo, segmentaron su comunicación a atraer puntualmente a esos game changers, esos cambiadores. Quieren que la gente de Puerto Rico regrese a la isla, ¿verdad? Y se enfoque en toda la parte de biomedicina y tecnología. Entonces son enfoques muy claros y así pues su campaña también lo dice así. Invest Puerto Rico, como ven ahí, inicia en el 2019, o sea que es una campaña que ya tiene unos añitos, y su misión es convertir a Puerto Rico en destino de negocios y de inversión enfocado en innovación y tecnología. Y eso creo que con lo que vimos lo están logrando, ¿verdad? Ese es el mensaje que están transmitiendo. Tienen pilares de posicionamiento claros, son su capital humano, su ecosistema empresarial existente, la inversión realizada en infraestructura, incentivos fiscales para que eso pueda suceder y su localización geográfica es un punto al que ellos le generan valor. Entonces ellos tienen sus mercados claves muy establecidos, son Estados Unidos, California y toda la parte del noreste de Estados Unidos, que es Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, ese es el ejemplo de Puerto Rico. También tenemos el ejemplo de República Dominicana. El ejemplo de República Dominicana es muy interesante porque ellos sí se han enfocado en todo lo que es ocio y cultura. Ellos quieren diversión, cultura, que reconozcas a Dominicana como el país para ir a disfrutar, para ir a divertirte. Ellos no se han enfocado tanto en la parte de negocios, sino en la parte de turismo, y hablan de la República del Mundo. Agarraron el nombre de su país, de alguna manera, ¿verdad? Y convirtieron a República Dominicana en la República del Mundo. Y lo convirtieron en un proyecto país. Ellos hicieron, específicamente se enfocaron en Nueva York, más que Estados Unidos todo, decidieron lanzarla en Nueva York puntualmente, porque ahí sentían que tenían más atracción de turistas a su país. Y si ven los pilares, también están enfocados en eso, en alegría siempre, en actitud de servicio, en calidad, en respeto por las personas y el planeta, y la creatividad sin límites. Y ellos amarran su campaña la crean pues con uno de sus artistas más reconocidos como parte de esa nueva estrategia, y yo creo que una vez que la escuchen entonces van a querer todos ir a visitar Dominicana. A ver, escuchémosla. ¿Ya lo reconocieron? Tempranito en la mañana me despierto cada día, de cara al sol y recibiendo su caricia. Con colores en el cielo que solo un niño había pintado, y ese olorcito a café recién colado. Y es así, recorro tus calles que son de la más macarena, el lágrima que brilla en el collar de una bella morena. Todos los días quiero morir soñando y despertar en esta tierra dominicana, la República del Mundo. Sus olas bailan con merengue, bachata y pericoripiao. Mi República, la República del Mundo. Dominicana, lo más lindo de este mundo. Dominicana, dominicana, con sus campos alimenta el mundo. Dominicana, la República del Mundo. Mi República, la República del Mundo. Dominicana, lo más lindo de este mundo. Dominicana, la República del Mundo. ¿Provoca pararse a bailar o qué? Entonces eso es lo que ellos efectivamente están vendiendo internacionalmente, su salsa, su música, Juan Luis Guerra, sus canciones, y lo que ellos están ofreciendo es eso, venir a divertirte. Somos gente alegre, y si lo vemos en la comparación, pues tenemos la media de Latinoamérica, si vemos solo Estados Unidos, y en la barra derecha vemos todo el G7, sin Estados Unidos. Entonces ellos tienen más fortalezas en Estados Unidos, lo tenemos más cerca, también toda Latinoamérica, Estados Unidos nos conoce más a todos los países, y tenemos todos los atributos arriba
que son oferta de ocio y cultura, protección del medio ambiente, estilo de vida atractivo, calidad de productos y servicios, gente educada y confiable, respeto por los derechos humanos y gente amable y simpática. Y abajo tenemos visitar, invertir y vivir, que son nuestras actitudes de apoyo. Entonces ellos tienen muchas ganas de visitar, como ven es grande tanto en Estados Unidos y esa parte es aún mayor en el G7. Eso significa que el trabajo que ellos están haciendo hacia internacionalmente, hacia el G7, también es más grande. No necesariamente quieren ir a vivir a Dominicana, como pueden ver, pero sí definitivamente lo quieren visitar. En Estados Unidos están más dispuestos a invertir, pero creo que el mensaje y lo que están logrando con su metodología lo están cumpliendo. De ahí tenemos el caso de Perú. El caso de Perú también es un caso muy interesante. Ellos ha sido sostenida su comunicación desde el 2011. PromPerú lanza la nueva marca País como un proyecto para impulsar el turismo, el comercio y la inversión en Perú. Entonces, eso es algo que ha fortalecido esa marca y que está abierta para apoyar a muchas empresas peruanas que se adhieren a ella generando relaciones de mutuo beneficio. En Perú promueven que todas las marcas peruanas, todos los productos peruanos usen el logo de Perú, ¿verdad? Entonces, que de esa manera se identifiquen y cuando salen internacionalmente no solo dice el nombre de la marca, que maybe no lo conocen en otros países, pero enseguida ven que está hecha en Perú y si Perú tiene buena reputación y está reconocida por ser un buen lugar, entonces tengo más confianza y entonces me atrevo más a comprar ese producto. Eso es algo que está haciendo mucho Perú, que está haciendo Costa Rica también con sus productos, que los productos que son hechos localmente, pues hay una serie de permisos, pero solicitan para poder usar esa marca Perú. Y en Perú es muy interesante. Perú, como vimos que presentó Fernando, está de número 2 en el ranking. A pesar de que nosotros pues hemos visto que hay de algunas dificultades políticas, ellos han puesto sus problemas políticos, digamos, a un lado y se han seguido vendiendo como un país muy fuerte en arte, en cultura, en gastronomía. La gastronomía de Perú es muy importante. Entonces ellos han seguido sus pilares muy claros y han podido seguir pues promocionando a su país y eso los tiene en el ranking donde lo tiene. Ellos, pues PromPerú, les agradecemos, nos acaban de compartir la nueva campaña que lanzaron, si no me equivoco, en el día de ayer, o sea que para verla todos. Ahay hawapiqa llapansit ihrakapun huyukunapi llanllarin mayupi apunchiskunaq rimayninpi Texsemuyuntin qonqay sayarparin waqmanta paqarisun kay pacha waqmanta qallarisun tukuy sunqu munasqaykita wiñaypa wiñayninpaq yuyaykuna kananpaq musuq masikunata sumaqta ruwaysun sumaq kawsay kanqa mihuy ninchispipas chaypin pachamama kawsashan Hukman paywan tukunki, sunqoykita kicharinki, mana hayka kunkanapaq. Anchi sumaq pachaqa kashanmi. Munaykaynin kawsaynikita t'ijranqa. Pero suyo kanta suyasinki, allin hampusqa kaychis. Start your adventure in Peru. Perú, ¿ves? Tomó la decisión de no irse por el español, sino de hacerlo más auténtico y poder realmente irse a la base de su cultura y lo que ellos realmente quieren exportar hacia afuera. En esa percepción, asentada en un trabajo consistente, como veníamos diciendo, ahí tienen también la comparación de Perú con la medida de la TAM. En el G7 está muy verde, sabemos que está de número 2. Hay atributos para visitar, para invertir y para comprar en Perú, lo que hablamos de sus productos, y tienen un RepScore de 3.9, o sea que salen bien fuerte. Parte de ese éxito, como digo, es lo sostenida que ha sido esa campaña. Es una campaña que viene ya always on, como dicen, desde el 2011, o sea que ya son más de 10 años que tienen de estarse promoviendo internacionalmente. Y bueno, vamos a ver el caso de Panamá. Panamá Vive por Más es la nueva marca turística de Panamá que se lanzó en septiembre del año pasado.
En eso vemos bastantes también fortalezas en los mercados que se ha escogido. Panamá tiene muchísimas oportunidades para desarrollarse. Es una marca que se tiene que diferenciar y está buscando esos atributos de diferenciación. Se han hecho muchísimos estudios en los mercados donde se está promocionando la marca. Son mercados establecidos en el Plan Maestro de Turismo Sostenible del ATP, que ya también venimos trabajando, o sea que es algo que se va construyendo sobre un plan que ya está diseñado. Y esos países son Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina. Entonces ahí vemos que es una marca que está en el corazón de los panameños y de esos viajeros con propósito. Yo creo que esa parte de ese viajero consciente, viajero con propósito, los que están buscando hablamos de la importancia de la ética, de la importancia de la transparencia, de la importancia del turismo verde, del cambio climático, todo eso que tenemos tanto nosotros que ofrecer aquí en Panamá y que está siendo tan importante y reconocido por la comunidad internacional, es mucho de lo que nosotros estamos promoviendo. Una marca turística que conecta emocionalmente con ese viajero y tiene 3 significados importantes. Representa al panameño, su gente, impulsa ese progreso, ese esfuerzo por hacer más, por vivir más. Es una campaña que se lanza justo después de la pandemia, o sea que te recobra mucha vida realmente ese vive por más. Es abundante en riqueza histórica, cultural, natural y geográfica, al igual que Puerto Rico, que también habla mucho de su posición geográfica. Panamá también hace mucho énfasis en esa posición geográfica y es una invitación a ese huésped a que sea movido por ese autodescubrimiento, que viaje para conocer más sobre estas culturas y el mundo que lo invitamos a descubrir, que hay más de eso aquí en Panamá. Entonces, veamos un poquito de esa campaña. Si nosotros vemos aquí los resultados, antes de ir al video para cerrar, si lo vemos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y España, que son 5 países de ese G7 donde Panamá se está promocionando, vemos que aunque tenemos un Rep Score de 0.9, ya tenemos muchas iniciativas en verde, ¿verdad? La gente amable y simpática marca muy bien, estilo de vida atractivo marca muy bien, oferta de ocio y cultura marcan muy fuertes. El entorno natural atractivo y el legado cultural está compitiendo con lo que hemos visto alrededor, ¿verdad? Con otras campañas. Entonces, ahí el reto, digamos, es esa diferenciación. ¿Qué ofrezco yo que no esté ofreciendo mi país vecino? Sin embargo, hay mucho interés en vivir, en visitar Panamá, en invertir en Panamá, y eso es súper, súper importante para nosotros. Eso es lo que hay que seguir fortaleciendo para poder realmente atraer a ese turista y atraer a ese inversionista a que venga a nuestro país. Que veamos rapidito el Panamá Vive por Más. Esta es Panamá, orgullosa y perfecta en sus imperfecciones, llena de autenticidad sin remordimientos, irradiando vida. Donde el mar Caribe y el Pacífico se encuentran, el viejo y nuevo mundo convergen, lo cosmopolita y lo rural coexisten. Panamá no es el destino, es el viaje. Una guía para la transformación personal y cultural. Un lugar para descubrir más de lo que verdaderamente importa. Más curiosidad, más estímulo sensorial, más conexión, más autodescubrimiento, más transformación. Aquí vivimos por más. Y para aquellos que buscan sentido, una aventura más allá de lo esperado o un lugar donde pertenecer, este es el lugar. Panamá. Vive por más. Y ahí tenemos a Panamá, una marca con corazón. O sea que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por poder transmitir pues estos resultados importantes para todos nuestros países, para Panamá y para toda la región. Y contaremos entonces el otro año con nuevos resultados de Rep Nations para poder ver esos avances que vamos trabajando cada uno de los países en buscar esa diferenciación y ese posicionamiento en el G7. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos.